más para reforzar lo que hemos visto, ¿sí? Entonces vamos a empezar a reforzar todo lo que hemos visto. Entonces, con lo primero que vamos a empezar es con matriz asociada, sí. Entonces vamos a reforzar matriz asociada como tal para poder más o menos pasar al otro tema, ¿no? Sí, necesito que sepan bien matriz asociada. Entonces miren, en este caso, en este ejercicio, me da la aplicación lineal Tebran. Sí, entonces yo tengo que entender qué hace esta aplicación. Me dice, al darme esta aplicación, me está diciendo que parto de un espacio R2 y me voy a un espacio R1 de X. ¿Sí? ¿Mediante qué aplicación? La aplicación que se llama T. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que va a hacer esta aplicación? Lo que hace es, por ejemplo, coger un vector de L2 cualquiera, el que yo quiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, cojamos el vector 1, 1. Entonces, el momento que yo le transformo, le aplico esta aplicación lineal, ¿qué me va a dar como resultado? Este polinomio. Entonces, miren, el momento que yo voy a hacer esto es como que digo, voy a aplicar la transformación al vector 1, 1. Entonces, miren, en este caso, este 1 es la representación de mi A y este 1 de acá es la representación de mi B. Entonces, cuando yo lo aplico, me va a quedar 1 menos 2 menos 1. Entonces, miren, se transforma en menos 1. Y el otro va a ser 1 más 1 que me va a dar 2, 2x. Entonces, miren, este vector 1, 1 en el otro espacio es el vector menos 1 más 2x. Sí, y así puedo coger cualquier vector con la aplicación, ¿verdad? Para ver quién es en el otro espacio. Sí, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Ahora miren, ¿qué pasaría si yo cogía el vector 0, 0 de R2? ¿En qué se transforma? Si yo aplico la definición me queda 0 más 0x. Miren, es el cero vector, sí, pero es el cero vector del otro espacio. Sí, tendrán en cuenta eso. Ahora, entendiendo esto, a mí me dice, calcular la matriz asociada, mire, calcular la matriz asociada de T desde la base B hacia la base C2. Sí, entonces miren, la matriz asociada siempre se calcula desde una base. Miren, esta base B es base del espacio de salida. Y esta base de abajo es una base del espacio de llegada. Sí, siempre necesita dos bases para calcular la matriz asociada. Sí, si a mí no me diría nada, yo cogería las canónicas. Pero como en este caso me dice que coja esas bases, cojo esas bases. Sí, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué es la matriz asociada? La matriz asociada no es nada más que una matriz más grande, ¿ven? Es una matriz grandota. Sí. ¿Por quién está formada esta matriz? Esta matriz está formada por vectores de coordenadas. Sí. ¿Cuántos vectores de coordenadas? ¿Cuántos tenga la base del espacio de salida? Que en este caso es la base B. Mire. Entonces, aquí va a haber tantos vectores de coordenadas como elementos tenga la base B. No se olvidarán. Pues miren, aquí va a venir tantos vectores de coordenadas como la base B. En este caso, la base del espacio de salida. Sí. Entonces, miren, yo aquí veo mi base B, que es el del espacio de salida. ¿Y cuántos vectores tiene? 1 y 2. Entonces, yo voy a tener dos vectores de coordenadas. Sí, pero recuerden que estos vectores de coordenadas deben ser calculados respecto a una base siempre. No se olviden que los vectores de coordenadas que son coordenadas hacia una base de un vector. Entonces, ¿quién me dice hacia dónde debo ir? Me dice la base del espacio de salida. Entonces, la base del espacio de salida en este caso, ¿quién es? C2. Entonces, estos dos vectores de coordenadas son respectos a C2. Sí, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? Bien, pero yo necesito calcular el vector de coordenadas de un vector. Entonces, ¿qué vector viene aquí adentro? O sea, ¿de qué vector es el que necesito las coordenadas? Como estos vectores son la cantidad de vectores de la base de salida, entonces, por eso aquí vienen tantos vectores como los de la base de salida, porque aquí viene la transformación del vector forma la base del espacio de salida, que en este caso es el vector 1 menos 2.
Y acá viene la transformación del otro vector de la base. Por eso tienen tantos vectores de coordenadas como la base de salida. Sí, y miren, esa es mi matriz asociada a la aplicación T. Y ya está, vean. Entonces, ¿a qué volvemos? Por eso les decía, es importante que ustedes sepan calcular bien vectores de coordenadas. Porque a la final, vean otra vez, ¿qué quiere decir? Que yo necesito calcular este vector de coordenadas. Entonces yo me acuerdo y digo, a ver, ¿a qué es igual un vector de coordenadas? Es una matriz columna. Es una matriz columna el vector de coordenadas, donde los elementos son escalares. ¿Cuántos escalares tiene el vector de coordenadas? Tantos tiene la base a la que yo calculo el vector de coordenadas. Entonces yo me fijo en la base C2 y la base C2 en este caso tiene un vector, dos vectores. Entonces el vector de coordenadas tiene solo dos escalares. Y ahora, ¿cómo calculo esos escalares? ¿Cómo dice que yo calculo los escalares de un vector de coordenadas? Esto dice que es igual al vector del que quiero las coordenadas, que en este caso es la transformación del vector 1 menos 2. Pero no conoceré la transformación del vector 1 menos 2. Sí, sé que al aplicarle en la definición que me da, miren, aquí me da la definición. Si yo le aplico la transformación del vector 1 menos 2, ¿a qué es igual? En este caso 1 es A y menos 2 es B. Entonces lo que me va a quedar, 1 menos 2 por menos 2 me quedaría 5. Y 1 menos 2 me queda menos X. Este es el vector transformación B. Entonces me va a quedar 5 menos X. Miren, entonces este vector transformación, este R2, ya no es R2 cuando le pongo la transformación B. Ya no es un R2, ya es un polinomio en este caso. Entonces, ¿qué dice? Este vector del que quiero las coordenadas, que es en realidad el 5 menos X, este tiene que ser igual al escalar alfa 1 por los elementos de la base C2, que en este caso son 1 y el otro elemento de la base C2 es X. Sí, pues miren, yo para resolver esto me va a quedar un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque este alfa 1 para que se cumpla tiene que ser igual a este, que en este caso es 5, y este alfa 2 para que se cumpla debe ser igual a menos 1, porque no, si no, no se va a cumplir esa igualdad. Entonces, por lo tanto, ¿qué concluyo? Que vean, mi vector de coordenadas en realidad ha sido el vector 5 menos 1. Este es mi vector de coordenadas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Ahora, vector de coordenadas 2. ¿Qué dice el vector de coordenadas 2? La transformación del vector 1, 1 hacia la base C2. ¿Pero qué es un vector de coordenadas otra vez? Una matriz columna. ¿Formada por cuántos escalares? ¿Cuántos tiene la base C2? Pero como es la misma, tengo dos escalares. ¿Cómo calculo esos dos escalares? El vector de aquí adentro, que en este caso es la transformación del vector 1, 1. Pero ese vector, en realidad, ¿quién es? Nosotros lo calculamos aquí y es el vector menos 1 más 2x. Este vector, ¿a qué va a ser igual? Al escalar alfa 1 por el elemento de la base C2, que en este caso es 1, más un alfa 2 por x. Pues miren, para que esta verdad se cumpla, alfa 1 tiene que ser menos 1 y alfa 2 tiene que ser 2, porque si no, no se va a cumplir. Entonces, mi vector de coordenadas, ¿quién va a ser? Menos 1, 2. Miren. Entonces, como ya tengo los dos vectores de coordenadas, ¿qué puedo concluir? Que la matriz asociada de T, desde la base B1 respecto a la base C2, ¿qué ha sido? La matriz del vector de coordenadas 1. ¿Pero cuánto vale el vector de coordenadas primerito? 5 menos 1. ¿Y cuánto vale el otro vector de coordenadas? El otro vector de coordenadas vale menos 1, 2. Esta es mi matriz asociada. Sí, ya está, miren, ya la encontré. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Bien, ahora, la parte B de este ejercicio, lo que va a hacer es ahora llevarles, ¿sí?, a calcular la aplicación. O sea, piensen, miren, ahora, ¿qué tal si yo les doy la matriz?
tal como hacíamos con la proposición que les dije, es la que empata todo y les permite volver. Sí, entonces miren, yo aquí me da ahora la matriz, pero quiero la aplicación. Miren, y cuidado, miren, si se dan cuenta que aquí me está diciendo la aplicación T1, o sea, ya no tiene nada que ver con la aplicación T de arriba. Sí, o sea, es otra aplicación. Incluso esta aplicación me dice que va de R2 a R2. O sea, ya no va ni a los polinomios. Por eso yo solo les digo, o sea, hay muchas aplicaciones. Y esta matriz ya no es una matriz de la aplicación T. Me dice que es, mire, aquí me está diciendo que es una matriz de la aplicación T1. Sí, entonces siempre tendrán cuidado en eso, ¿no? Porque aquí a veces uno por error dice, no, pues es que es esta matriz, entonces como ya me da acá arriba, es esta misma aplicación. No, esta es otra aplicación, muy diferente. Sí, entonces vamos a ver cómo podría yo hacer esto. Entonces voy a copiar este literal. Lo vamos a poner acá. Entonces miren, me dice, ahora halle la aplicación T1. Entonces, ¿cómo hallaría esto? Entonces miren, como ahora yo ya conozco la aplicación lineal, ¿no es cierto? Conozco la pero conozco la matriz asociada a la aplicación lineal. Entonces, ¿cómo puedo regresar con la proposición? Entonces, el éxito era armar bien la proposición. ¿Cómo armo la proposición? Entonces, miren, en este caso, como a mí me da la matriz asociada respecto a la aplicación T1, sí, miren, yo conozco esa matriz. ¿Sí? Entonces, yo de alguna forma debo usar ese dato. Entonces, yo me acuerdo y digo, a ver, la proposición dice, la transformación T1 del vector del espacio de salida. Entonces, por eso les digo, es muy importante que ustedes distingan de dónde a dónde va siempre toda la aplicación. Entonces, miren, esta aplicación va de R2 a R2. Entonces, aquí sería la transformación de R2. Entonces, yo para representar a R2 le pueden poner cualquier letra. Yo le voy a poner en este caso X, Y. Ese es mi vector de R2. Yo sé que el vector de coordenadas de esta transformación, ¿a qué tiene que ser igual? Recuerden, yo de alguna forma para poder armar bien la expresión sabía que iba a ser las matrices asociadas por separado. O sea, es como que a esta matriz yo le puedo dividir en esta parte y en esta parte. Ese es el producto de estas dos. Sí, pero ¿cómo se armaba? Como a mí ya me da este dato, ¿ven? Pues yo ya sé que aquí va desde la base B hacia la base C1. ¿Y qué tenía que mantenerse igual? Este C1 tiene que mantenerse aquí, C1, y este B tiene que mantenerse acá por B. Y ya está. Esa es mi proposición. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Miren. Ahora, una vez que está armada la proposición, ya está mi ejercicio. ¿Por qué? Porque miren, esta matriz a mí me da como dato. Ya tengo esta matriz. Entonces, ¿qué me falta? Esta matriz. Entonces, si yo primero calculo esta matriz, miren, ¿qué es esto? Es un vector de coordenadas. Pues decía, otra vez, vector de coordenadas. ¿Cómo calculo un vector de coordenadas? Fácil. Un vector de coordenadas es una matriz columna. ¿Por cuántos escalares está formado? ¿Cuántos tenga la base B2? Porque en este caso el vector de coordenadas es hacia B, vean, ¿no? Entonces, si yo observo la base B2 tiene dos vectores, uno y dos. Entonces, ¿cuántos escalares van a tener? Dos, uno y dos. ¿Cómo calculaba estos escalares? El vector que está aquí adentro. Es decir, X, Y. ¿A qué es igual? A un alfa 1 por los elementos de la base B, que en este caso, ¿quiénes son? 1 menos 2 más el escalar alfa 2, el otro era 1, 1. Bien. Entonces, yo de aquí, ¿qué digo? Para resolver esto me va a quedar alfa 1 más alfa 2. 2 alfa 1 más alfa 2. Por lo tanto, genera un sistema de ecuaciones donde alfa 1 más alfa 2 es igual a x, porque si no, no se va a cumplir la igualdad. ¿Ven? Miren.
Y la otra ecuación va a ser 2 alfa 1 más alfa 2 igual a y. Entonces, miren, yo de aquí puedo resolver, o sea, siempre mi objetivo es encontrar alfa 1 y alfa 2. En el otro caso estaba facilito, pero aquí me toca resolver. Aunque no está tan complicado, ¿no? Entonces, miren, si quieren pueden despejar o no, pero yo, como estamos ya haciendo, haría la matriz asociada. Me quedaría 1, 1 y de respuesta X, menos 2, 1 y de respuesta Y. Entonces, miren, como a la final van a encontrar alfa 1 y alfa 2, yo podría hacer por todos los otros métodos. O sea, si quieren pueden hacer por Kramer, pueden hacer por la inversa, como ustedes quieran. Miren, yo no haría por Kramer porque no está tan complicado y Kramer es un poquito largo. Pero si ya fuera un sistema de 3 por 3, yo le haría por Kramer, sí, o por la inversa. Pero aquí, como es un sistema de 2 por 2, yo simplemente le haría por escalonamiento o por despeje, como quieran hacer. No hay problema. Entonces yo le haría 2 veces fila 1 más fila 2 en fila 2. Lo que me quedaría 1, 1, X. Aquí me quedaría 0, aquí me quedaría 3, aquí me quedaría Y más X. ¿No es cierto? Mire, ya. Y de aquí, si yo resuelvo esto, yo le haría aquí en este caso, para hacerle rapidito, mi sistema equivalente me quedaría alfa 1 más alfa 2 es igual a X y 3 veces alfa 2 es igual a Y más X. Entonces de esta expresión me quedaría que alfa 2 es igual a Y más X sobre 3 y por ende de aquí arriba, cuénteme, No es 2x. no es 2X, 12. Ah, sí, muchas gracias. Tiene toda la razón. Que aquí le multipliqué por 2, ¿no? Tiene toda la razón. Más, aquí me quedaría 2X. Tiene toda la razón. Muchas gracias. Y aquí me quedaría igual 2X, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo de aquí, como ya tengo alfa 2, ya encontré alfa 1. ¿Cuánto va a valer alfa 1? Alfa 1 me va a quedar X. X menos 2X tercios, ¿qué me va a quedar? X tercios. Y menos Y me va a quedar menos Y tercios. Ese es mi alfa 1. Ya está mi alfa 1. Entonces, como ya tengo mis escalares, yo ya sé que el vector de coordenadas, ¿de quién? Del vector xy hacia la base b, ¿qué ha sido? Ha sido x menos y tercios, y más 2x tercios. Mire, ya tengo mi vector de coordenadas. Entonces, como mi proposición, otra vez, volvamos a escribir para recordar. La transformación T1 del vector xy hacia es igual a la matriz asociada T1 por el vector de coordenadas de xy como tal. Como yo conozco la matriz asociada que va ¿desde dónde iba? Desde B hacia C1. Entonces aquí debo mantener B y este C1 se debe mantener acá. Entonces, como a mí ya me da de dato esta matriz, mire, yo ya puedo decir que esto es igual a esa matriz. ¿Cuánto valía esa matriz? Esa matriz en este ejercicio era menos 1, 1, 2 y 0. Pero ya encontré esta matriz de acá también, ven. ¿Cuánto vale esta matriz? Esta matriz de acá es x menos y sobre 3, y más 2x sobre 3. Esa es mi matriz. Y miren, ¿y cómo resuelvo esto? Producto de matrices. Entonces, producto de matrices, ¿qué va a ser? Fila por columna. Entonces me va a quedar menos 1 por este factor. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos, eh, menos x menos y sobre 3. Y más, ahora este factor por este. 2 por y más 2x sobre 3. Ya está, ese es mi primer factor, vean, de la matriz. Y el otro va a ser esta fila por esta columna. Y ese está facilito. ¿Qué me va a quedar? X menos Y sobre 3. Ahora, para dejarle un poco más bonito, si yo resuelvo esto me va a quedar menos X tercios más 4X tercios. ¿Qué me queda? 3X tercios. ¿Eso qué es? X. Y aquí me va a quedar menos por menos más. Me quedaría más Y tercios más 2Y tercios. Eso es 3Y tercios. ¿Y eso qué me queda? Más Y. Ya está.
Y el otro elemento de mi matriz sigue siendo x menos y tercios. ¿Esto qué es? Esto es mi vector de coordenadas de la transformación T1 del vector XY hacia la base C1. Mira. ¿Pero qué es el vector de coordenadas? Otra vez, vector de coordenadas. ¿Qué es el vector de coordenadas? El vector de la coordenada, de lo que sabemos, es el vector que está aquí adentro, que en este caso es la transformación T1XY. ¿Hacia dónde? Hacia la base C1. Es decir, es un escalar alfa 1 por el vector de la base C1. Pero la base C1, ¿por qué vectores está formado? Si me voy a mi ejercicio, la base C1 está formado por los canónicos de R2. Entonces, respecto a esos, debo calcular el vector de coordenadas. Entonces, aquí vendría 1, 0 más un alfa 2 por 0, 1. Mire. Pero si ustedes se dan cuenta, yo al resolver esto voy a encontrar alfa 1 y alfa 2 y van a ser estos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes acabaron de encontrar en realidad quién es alfa 1 y alfa 2. Mire, o sea, por eso van ahora del proceso al revés, van. Ya no encuentran alfa 1 y alfa 2, sino que ya están alfa 1 y alfa 2. Entonces, miren aquí, ¿esto a qué va a ser igual? Como alfa 1 es x más y, miren, y alfa 2 es x menos y sobre 3 por 0, 1, ya tienen la aplicación lineal, ¿ven? Entonces, ¿a qué les va a quedar que es igual? Este por 1 me va a quedar x más y este por 1 me va a quedar x menos y sobre 3. Esa es mi aplicación lineal, ¿ven? Entonces, esta es la aplicación que está asociada a esta matriz que nos dio al inicio, que era la matriz, aquí está, esta. Mire, entonces por eso esa matriz y la aplicación son isomorfas, ¿no? Entonces yo de aquí, ¿qué concluyo? Que la aplicación lineal que se llama T1, que va de R2 a R2, no es nada más que coge un vector XY y lo transforma en un vector X más Y, X menos Y sobre 3. Esta es mi respuesta, ¿ven? Esta es mi aplicación. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ahora, el literal C. Mire, Inge, yo tengo una pregunta. cuénteme, diga. ¿Qué hizo de ahí después de la matriz? De lo que ya está ¿Mande? armado. ¿Qué es ¿Cómo, lo que cómo? hizo después de que armó la matriz? Ya ¿Y con qué es alfa lo 1 y que alfa 2. agrega la matriz? A ver, ¿en qué parte? Más abajo, un poco más abajo, O un sea, poco no le más. entiendo. O sea, ya cuando tiene armada la matriz x más y x menos y sobre 3. Ya, tengo estas dos matrices. Ya, ¿qué pasó? Multiplico. Y después, ¿qué realiza con la canónica? Ah, verá, lo que pasa es que aquí, verá, pensemos lo siguiente. Pensemos que yo le estoy diciendo que tengo un vector de coordenadas, ¿sí? De un vector U que va hacia una base S, por ejemplo. ¿Sí? Pensemos que la base S está formada por el vector U1, U2 y U3. Sí. Entonces, ¿qué es el vector de coordenadas? Por eso le digo, tenemos que tener claro qué es un vector de coordenadas. Un vector de coordenadas es una matriz columna, siempre. ¿Por cuántos escalares va a estar formado? Por cuántos elementos tenga la base a la que yo voy. Sí. Espérenme un ratito. Ya. Entonces, si esta base tiene tres vectores, mi vector de coordenadas va a tener tres escalares. Sí. Entonces, mire, ¿cómo calculo yo estos escalares? Estos escalares se calculan haciendo una combinación lineal del vector que quiero las coordenadas y una combinación lineal con los elementos de la base. Es decir, alfa 1 por 1 más alfa 2 por U2 más alfa 3 por U3. Al resolver este sistema de ecuaciones, porque este es un sistema de ecuaciones lineal, voy a encontrar cuánto vale alfa 1, cuánto vale alfa 2 y cuánto vale alfa 3. Pero si usted se da cuenta de esta igualdad, mire, si usted se da cuenta de esta igualdad, cuando usted hace el producto de las dos matrices, ya está encontrando los alfa, ¿ven?
este de aquí es su alfa 1 y este de aquí es su alfa 2. O sea, mire, aquí usted ya los conoce. En los otros casos, soy lo que yo quiero conocer. Pero aquí ya las está conociendo. Entonces, como ya los está conociendo, hace el mismo proceso. Entonces, ¿qué dice? El vector de coordenadas que el que yo quiero, del vector que está aquí adentro, que en este caso es todo el vector transformación T1XY, ¿a qué va a ser igual? A este escalar que está aquí, que usted ya sabe que es XY, por los vectores de la base hacia la que va, que en este caso es la base C1, que son el canónico 1C, más el otro escalar, pero el otro escalar es este, vea que usted ya lo conoce, por el otro vector de la base canónica. Mire, está haciendo el mismo proceso. La única diferencia es que usted aquí ya conoce quiénes son los alfa. En los otros casos usted no sabe quiénes son y usted les encuentra los alfa. Pero aquí ya sabe quiénes son. Sí. Entonces, mire, al resolver esto me queda esto. Y ya tiene la aplicación lineal T. Sí. Sí, ¿Tiene alguna pregunta? gracias, Inge. Bien. Entonces, miren, eso. Ahora, vamos a la última parte de nuestro ejercicio. Y dice, no, todavía no sabemos esto. ¿Sí? Entonces, borremos esta parte y pensemos que solo me pide calcular esta matriz asociada. Entonces, miren, en la primera parte me pide la matriz asociada de la base B hacia la base C2. Pero vean, es de la misma aplicación lineal T. Y acá me pide la matriz asociada de la misma aplicación T, pero de C1 a C2. Miren, ¿qué quiere decir esto? O sea, la matriz asociada es equivalente a la aplicación lineal T, pero depende de las bases. O sea, una matriz asociada no va a ser igual si las bases son diferentes. Tener cuidado. Sí. Entonces, miren, yo puedo tener muchas matrices asociadas a la misma aplicación lineal T. ¿Por qué? Porque va a depender siempre de las bases de la que yo calcule la matriz asociada. Sí. Entonces, miren, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo aquí tengo un espacio E y aquí tengo un espacio F y tengo una aplicación lineal T, toda esta aplicación como tal siempre va a ser isomorfa a una matriz asociada. Pero no solo a una, a muchísimas. Porque esta matriz asociada puede ser, yo que sé, respecto a una base C1 y a una base C2. Puede ser otra matriz respecto a una base B y a una base C2. Respecto a una base C1, una base C2. Sí. Entonces esta matriz siempre va a cambiar dependiendo de cuál yo calcule, sí, a las matrices o a las bases. Mire. Pero la aplicación lineal T es única, o sea, de esta es única para estas tres. Siempre va a ser la misma. Sí, entonces tengan en cuenta eso. Entonces miren aquí, como me pide calcular la matriz asociada a la aplicación lineal T de C1 a C2, es el mismo proceso. Entonces, ¿qué es la matriz asociada? Una matriz grandota, formada por ¿cuántos vectores? Tantos vectores de coordenadas como tenga la base de salida. Pero la base de salida es la canónica de los reales de orden 2. Entonces, por lo tal motivo, tengo dos vectores de coordenadas. ¿Hacia qué base calculo estos vectores de coordenadas? Hacia la base del espacio de salida, es decir, hacia C2. ¿Y de quién calculo los vectores de coordenadas? De C1, es decir, la transformación de los vectores de la base C1, que en este caso son los canónicos. Sí, entonces, por tal motivo, ¿qué yo puedo hacer? Yo de esto, como quiero el vector de coordenadas de la transformación T del vector 1, 0 hacia la base C2, ¿qué es esto? Esto es una matriz columna, formada por ¿cuántos escalares? ¿Cuántos tenga la base C2? La base C2 tiene 2, entonces tengo 2 escalares. Miren, aquí yo tengo que conocerles, ¿ven? Yo ya no sé quiénes son. Entonces, si ven, ahí es el proceso inverso. Entonces, ¿cómo calculo estos escalares? El vector que está aquí adentro. Pero el vector que está aquí adentro, sí, yo sé cuánto vale este vector. Porque tengo la transformación en este caso. Entonces, si yo pongo el vector transformación 1, 0, en la definición que me da que está aquí, miren, la transformación 1, 0 va a ser igual. 1 menos 0, 1.
y 1 más 0, 1. Ah, vean, este vector transformación 1 a 0 ha sido el 1 más x. De este vector quiero las coordenadas. Entonces, acá es igual al alfa 1 por el vector de la base canónica, que en este caso es 1, más un alfa 2 por el vector de la base canónica, que es x. Entonces, miren, para que se cumpla esta igualdad está más facilito. De aquí, el sistema de ecuaciones es que alfa 1 sea 1 y alfa 2 sea 1. Entonces, por lo tanto, mi vector de coordenadas, ¿cuánto ha sido? 1, 1. Aquí me toca conocer esto. En el otro caso ya sabía quiénes eran. Esa es la diferencia. Sí, mire. Ahora, necesito el otro vector de coordenadas. ¿Cómo calculo el otro vector de coordenadas? El vector de coordenadas de la transformación del vector 0, 1 hacia la base canónica C2 es un alfa 1, un alfa 2. Sí. Pero, ¿puedo conocer la transformación del vector 0, 1? Sí, sí la puedo conocer. Entonces, si aplicamos la definición que nos da en el ejercicio, mire, la transformación del vector 0, 1 es igual. A vale 0 y B vale 1. ¿Qué me queda? Menos 2. A vale 0 y B vale 1. ¿Qué me queda? Más X. Entonces, miren, la transformación del vector 0, 1 ha sido menos 2 más X. De este vector quiero las coordenadas. Entonces, esto va a ser igual. Alfa 1 por 1 más alfa 2 por X. De aquí está más fácil. Alfa 1 debe ser menos 2 y alfa 2 debe ser 1. Entonces, miren, el vector de coordenadas ha sido menos 2, 1. Por lo tanto, la matriz asociada, ¿cuál ha sido? La matriz asociada de la transformación de C1 a C2 ha sido la matriz 1, 1 menos 2, 1. Miren, y si ustedes contraponen esta matriz con la matriz que calcularon respecto a la base B2 y a la base B1, que debe estar por aquí, miren, es súper diferente. Pero esas dos matrices son asociadas a la misma aplicación. Pues miren, siempre van a tener matrices diferentes dependiendo de las bases. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, con ese ejercicio hemos practicado todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Ahora, ejercicio número 2. Este ejercicio es de refuerzo para entender qué es el núcleo, ¿verdad? Sí. O sea, ustedes tienen que, o sea, quiero que quede claro qué es el núcleo, porque a veces tenemos esa confusión. Verán, el núcleo, si este es mi espacio de salida, el núcleo es un subespacio de, ¿qué significa? Que aquí un pedacito más chiquito del espacio E es el núcleo. Pues miren, el núcleo siempre está contenido en el espacio de salida. Por lo tanto, este núcleo, de alguna forma, sí, tiene los mismos elementos de E. O sea, si E es un R2, el núcleo también es un R2. Si el espacio de salida es una matriz, el núcleo también es una matriz. Eso es lo que quiere decir esto. Sí. Y haciendo un contraste, la imagen es un pedacito chiquitito del espacio de llegada, en cambio. Aquí está la imagen. ¿Sí? Por ende, ¿la imagen qué va a ser? La imagen va a ser un subconjunto del espacio de salida. ¿Qué quiere decir? Que si el espacio de llegada, perdón, es un polinomio, la imagen es un polinomio. Sí, no se olvidarán de eso. Ahora, del núcleo, porque es un poco complicado entender el núcleo, pero no tanto. El núcleo, el núcleo como todo conjunto debe cumplir con una condición, o sea, es prioritario que cualquier elemento que quiera pertenecer al núcleo debe cumplir con la condición del núcleo. Sí, o sea, pensemos, si yo tengo el conjunto donde mi condición son las personas que tienen pantalón amarillo, entonces, si esa es mi condición, solo las personas que tengan pantalón amarillo van a pertenecer a ese conjunto. Entonces, lo mismo pasa con el núcleo. ¿Cuál es la condición del núcleo? Siempre. O sea, ¿cuál es la condición que siempre se debe cumplir? ¿Cuál? ¿Cuál, señorita Armas? ¿Cuál es la condición que siempre se debe cumplir? ¿Cuál? Pensemos en lo siguiente, ¿verdad?
Pensemos que yo les doy que tengo una transformación que va de un R2 a una matriz de 2 por 2, por ejemplo. Sí, pensemos en eso. Y les digo que el vector 0, 2 pertenece al núcleo. ¿Qué les estoy diciendo ahí? ¿Qué es lo que ustedes podrían escribir de lo que les estoy diciendo esto? ¿Qué podría escribir, señor Villarreal? ¿Qué podría escribir de lo que les estoy diciendo aquí como dato? Porque si no, no han entendido qué es el núcleo. Bien. Al decirles esto, ¿qué puedo escribir? ¿Qué puedo decir? Bien. Señor Villasís, ¿qué puedo escribir si yo me da de dato esto? Que está dentro de esa función, como función, que va, tiene una transformación, algo Es que así. verán, pensemos en lo siguiente, verán. O sea, usted tiene que entender esto de la siguiente forma. Y ahí tal vez me responda. A ver, si yo tengo un conjunto W, donde la condición del conjunto W son los que tienen camiseta azul. Sí. Entonces, si yo le digo, el señor Jean-Pierre pertenece a W, ¿qué dato le estoy diciendo? Que tengo una camiseta azul, Eso, muy bien. Entonces, si yo le digo que el elemento 02 pertenece al núcleo, ¿qué le estoy diciendo? que está dentro de ese espacio. O sea, ¿Cuál es 02, la condición del núcleo? que tiene una transformación de R2 a las matrices de R2 por 2. Sí, pero algo más especial, no se olvide. ¿Qué dice el núcleo? Que la transformación del vector, como en este caso este vector pertenece al núcleo, me está diciendo, la transformación de este vector es igual al cero vector del espacio de llegar, que en este caso son las matrices. Esto me está diciendo. Porque esa es la definición del núcleo. ¿El núcleo qué dice? El núcleo es, por eso tienen que tener claras las definiciones, es un vector genérico del espacio de salida, tal que la condición es que la transformación del vector es el cero vector del espacio de llegada. Miren, esa es la condición. Entonces, cuando a mí me dice que un vector pertenece al núcleo, me está diciendo que cumple con esta condición. Entonces, este es el dato que yo sé. Sí, no se olvidarán. Eso es lo que a mí me dice. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo claro esto, este ejercicio nunca van a poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Con esto que hemos visto, pensemos. Entonces, miren, a mí me dice aquí que tengo una transformación T que coge una función y la transforma en un R2. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace? Aquí me dice, coge la función f y la transforma en un R2 mediante la transformación T. Pero miren, en este ejercicio me dice que la transformación T es esto. Entonces dice, aquí es la transformación f de 0 menos f de 1, coma, f de 0 más f de 1. Eso hace, vean, esta transformación. Entonces miren aquí, si yo para poder entender, pensemos que a mí me dé la función h, que es la función x menos 1. Sí, miren, esa es mi función. Entonces, si a mí me pide que le transforme, o sea, que le aplique esta transformación que me da, entonces yo digo, le voy a aplicar la transformación a mi función h. Entonces, cuando yo le aplico esta transformación a mi función h, ¿qué hace? Coge y dice, a ver, la función h, porque en este caso, recuerden, esto es una letra nomás, es un símbolo. Entonces, ¿qué quiere decir? La función. Entonces, la transformación de la función, ¿a qué es igual? A la función evaluada en 0. Como esta es mi función h, esta evaluada en 0, ¿cuánto me queda? Menos 1. Menos la función evaluada en 1. La función evaluada en 1, ¿cuánto me da? 0. Coma. La función h evaluada en 0 me da menos 1. Más la función h evaluada en 1, ¿cuánto me da? 0. Entonces, mire, esta función h, la transformación de esta función h, ¿qué ha sido? El vector menos 1, menos 1.
Miren, eso hace esta función, esta transformación. ¿Ve? Entonces, por eso siempre es importante entenderle qué está haciendo. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Miren, ahora, como ya entendí esa parte, vamos a entender la otra parte de este ejercicio. Me dice, pero f, que pertenece a las funciones, cumple con esta condición, ¿ve? Entonces aquí ya me está diciendo quién es f, ¿ve? F de x no es nada más que la función x cuadrado menos x. Miren, esto que aquí me da así, es esto. Entonces, como nosotros estábamos haciendo el ejemplo con h, o sea, ya me está diciendo quién es f, ¿ve? Sí, miren, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Entonces, aquí me dice, en esta parte me da esto, que es de gran ayuda, ¿sí? Pero pensemos que no me dio eso, sino que voy desde la pregunta y me dice, F pertenece al Ker. Entonces me dice, F pertenece al Ker de T. Esa es la pregunta. Entonces miren, por eso les decía, si no entienden qué es el Ker de T, no van a poder hacer esta pregunta. Ahora, con lo que vimos, ¿qué significa que F pertenezca al Ker de T? Señor Medina, ¿qué significa ahora sí? ¿Qué tendría entonces que en realidad probar al decirme que F pertenece al Ker de T? ¿Qué debo probar? Señor Loachamín, señor Loachamín, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir que esto pertenezca al Ker de T? ¿Qué es lo que en realidad debo probar? Eh, que la que me debe dar el cero vector del espacio de llegada. Eso. Entonces, este vector, lo que en realidad yo debo demostrar es que la transformación de F me debe dar el cero vector del espacio de llegada. Pero ¿quién es el espacio de llegada de la transformación T? Por eso les puse acá arriba. Es R2. Ah, entonces esto me debe dar esto. Esto, vean. Esto es lo que yo debo demostrar. O sea, si esto se cumple, digo que F pertenece al Ker de T. Sí. Entonces, miren, ahí obtengo un punto de partida, porque si no, no sé qué hacer. No sé qué significa que pertenezca al Ker. Entonces, ahora sí digo, pues, a ver, ¿cuánto vale la transformación de la función f? Entonces, yo aplico la definición que dice, la transformación de f es f evaluado en cero. Pero si f me dice que es x cuadrado menos x, ¿cuánto me da esta función evaluada en cero? 0 menos 0. Ah, entonces aquí me queda 0 menos la función f evaluada en 1. ¿Cuánto vale la función f evaluada en 1? 1 al cuadrado menos 1. ¿Eso cuánto es? 0. Coma f evaluado en 0, 0, más f evaluado en 1, ¿cuánto les queda? 0 más 0. ¿Qué quiere decir? Que esta transformación de f ha sido el cero vector. ¿Cumple con la condición entonces? Sí cumple. Como sí cumple con la condición, ¿qué puedo decir? Que f, o sea, es como le dice al ejemplo del señor Villasís. O sea, estoy diciendo que aquí el señor Jean-Pierre tiene una camiseta azul. Como tiene una camiseta azul, ¿qué puedo decir? Que pertenece al conjunto. Entonces, como si estoy cumpliendo con la condición, ¿qué digo de F? Que F pertenece al Ker de T. Y ya está, ¿ven? Sencillo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si aquí no me hubiera dado 0? Como no cumplo con la condición, no pertenezco al Ker, ¿no es cierto? Entonces, miren, de nuestra función que hicimos acá arriba, de la función h, que creo que ya le borré, la función h, cuando yo le apliqué la transformación, me dio el vector menos 1, 1. Como no me dio el cero vector del espacio de llegada, entonces, ¿qué puedo decir de esa función h? La función h no pertenece al Ker de T. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Pero ahora,
viene ya para terminar de entender el núcleo. Dice, T es inyectiva. Miren, aquí, si ustedes ven esta función no es la función ser, es una función distinta del cero vector. Se supone que para ser inyectiva, el ker, ¿qué debe asegurar? Que en el ker de T solo puede estar el cero vector del espacio de salida. ¿Qué quiere decir? Que aquí debe estar el cero de las funciones. Sí, si ya no está solo el cero, sino que están más elementos, ya no puede ser la función inyectiva. Entonces, miren, si yo en esta parte digo que f pertenece al ker, estoy diciendo que el ker de t ya está formado por un elemento. O sea, independientemente, ya está formado. O sea, el ker por lo menos ya tiene un elemento. Y este elemento no es el cero vector. Sí. Entonces, miren, por eso aquí, en la sugerencia que les da aquí, miren, les está diciendo, nótese que f pertenece a las funciones. Entonces, miren, aquí ya me está diciendo, miren, esta f, como pertenece a las funciones de ley, va a estar en el ker. Yo ya sabía eso, porque aquí ya me está ayudando. Y como esta f ya está en el núcleo, o sea, ya hay un elemento en el núcleo, ya no solo está el cero vector. Entonces, ¿qué puedo decir? Que t no es inyectiva. ¿No ven que acaban de demostrar que ya un elemento, que en este caso es esta función, ya está en el núcleo? Y como esta función no es la función nula, entonces no es inyectiva. No puede ser, porque ya hay un elemento que está en el núcleo distinto del cero vector. Entonces yo ya sé que esta función no es inyectiva. Sí, cuidado. O sea, aquí ustedes a veces saben confundir, y no, pues como aquí me quedó cero, entonces en el núcleo, la función sí es inyectiva porque me da cero. No, esa es la condición del núcleo. Si esta condición solo se cumple con el cero vector, ahí es inyectiva. Pero miren, esta función esta transformación se cumple con esta función. Pero esta función será el cero vector. No, no es el cero vector. Miren, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Y el último ejercicio. Me dice, pruebe que es una aplicación lineal. Verán, cuando a mí me pida demostrar una aplicación lineal, si existe o no existe, miren, en los otros casos, miren, aquí, para yo poder trabajar, o acá, para yo poder trabajar, tuve que abrirle a la definición. ¿Qué quiere decir? Miren, que tuve que conocerle de la forma abierta, miren. Es decir, así, miren. Es como que yo tuviera a sub 0 más a sub 1 x, algo así. Pero cuando a mí me pide que demuestre, no es necesario abrirle, ¿verdad? No es necesario. ¿Sí? Porque si ustedes ven aquí, yo para trabajar con esto de la forma abierta, me tocaría poner la transformación que va de R1 de X a R2 de X. Es igual al polinomio A sub 0 más A sub 1X, tal que se transforma en X por A sub 0 más A sub 1X más A sub 0. Mire. Sí, esa es mi definición abierta, ¿no? Para poder trabajar. Pero cuando a mí me pide que solo demuestre que es una aplicación lineal, no es necesario abrirle, ¿verdad? Al polinomio. Sí, no se olvidarán. Yo quisiera que hagan esta demostración así, para que vean qué les queda. Les va a quedar, o sea, van a poder hacerlo, pero va a ser muy largo. Sí. Entonces siempre piensen en eso. Y en las aplicaciones lineales, no hay ningún problema que ustedes demuestren de forma combinada. No hay problema. Sí, no hay ningún problema. Porque recuerden que para probar que es aplicación lineal debo de comprobar que se conserva la suma y el producto. O se conserva la linealidad, o sea, las dos combinadas. O sea, en realidad, ¿qué quiere decir esto? Para yo demostrar que es aplicación lineal, ¿qué debo demostrar? Que la transformación de un alfa por u más un v tiene que ser igual a alfa por la transformación de u más la transformación de u. Bien, basta con esta. Y ya es aplicación lineal o no es aplicación lineal. Sí, como aquí no tengo problema como subespacios,
Siempre voy a poderle usar a esa combinada. Entonces, ¿yo aquí qué diría? Para demostrar esto, ¿sí? Yo partiría de mi hipótesis que sería, sea un escalar elemento de los reales. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en los reales. ¿Sí? ¿Qué más? Un vector U. En este caso, como son polinomios, voy a coger un vector P, que va a ser igual a sub 0 más a sub 1x, elemento de R1 de x. ¿Y qué más necesito? Y un vector Q, que va a ser b sub 0 más b sub 1x, elemento de R1 de x. ¿Sí? ¿Qué debo demostrar? Pues yo, por demostrar que la transformación de alfa por P más Q es igual a alfa por la transformación de P más la transformación de Q. Eso es lo que yo debo probar. Entonces, miren, yo puedo reemplazar, abrir y todo lo demás, pero como les dije, no es necesario. ¿Por qué? Ven, si yo parto de la transformación de alfa P más Q, miren, a la final, todo esto, ¿qué es? Esto es un polinomio, o sea, sigue siendo un polinomio. Si quieren, para que le vean mejor, yo le voy a poner que este es mi polinomio R. Entonces, como que yo tuviera la transformación de R. Si yo le aplico la definición de la transformación a R, ¿qué les va a quedar? La definición dice X por R más R evaluado en 0. Ah, entonces esto me queda X por R evaluado en X más R evaluado en 0. Mire, sí, pero ya como ya vieron esto, entonces, ¿pero qué es R? R en realidad es el polinomio alfa P más Q evaluado en X más alfa P más Q evaluado en 0. Mire, pero como yo tengo mis propiedades en los polinomios, yo sé que esto no va a ser nada más que alfa de P evaluado en X más Q evaluado en X más alfa de P evaluado en 0 más Q evaluado en 0. Mire. ¿Esto a qué va a ser igual? A x por alfa de p evaluado en x más x por q de x más alfa de p evaluado en 0 más q evaluado en 0. Mire. De ahí, ¿qué quedamos? ¿Qué quedamos en clase cuando yo hago la demostración? Agrupo los que tienen alfa. Ese es el secreto. Entonces, miren, aquí este elemento tiene alfa y este de acá también tiene alfa. Entonces, les agrupo. Entonces, ¿qué me va a quedar? X alfa P de X más alfa P evaluado en 0. Y los que no tienen X, perdón, los que no tienen alfa, que son estos dos. Entonces esto me va a quedar más X por Q evaluado en X más Q evaluado en 0. De ahí que, ¿por qué hice eso? Porque voy a sacarle al alfa. Alfa me va a quedar alfa X P evaluado en X más P evaluado en 0. Y más X Q de X más Q evaluado en 0. Mire. Pero si yo le observo bien a esto, mire, ¿qué es esto de aquí? Si yo le observo ahora por el otro lado, mire, esto es la transformación de P. Entonces miren, esto de aquí yo le puedo escribir como alfa por la transformación de P. Más, ¿pero qué es esto? Ven? Si ustedes ven, solo en lugar de poner P le pongo Q, ¿qué va a ser? La transformación de Q. Mire. ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, sí es verdad. Como si es verdad, ¿qué puedo decir? E es una aplicación lineal de R1 de X en R2 de X. Sí ha sido una aplicación. ¿Le abría el polinomio? Jamás. Mire, jamás le abría aquí en la demostración. No es necesario. Sí, piensen en eso. Ahora, yo como les digo, quisiera que hagan lo mismo usando el polinomio como tal. Pues van a ver que esto se va a hacer más grande, más grande, más grande. Y tal vez les lleve a una confusión. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Cuéntenme.